¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes medir el pulso de todo un mercado con solo un número? ¿O cómo puedes saber si tu cartera de inversiones está realmente rindiendo bien en comparación con el resto del mercado? La respuesta a estas preguntas se encuentra en los índices financieros. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás aquí es porque te interesa el fascinante mundo del trading y las finanzas. Hoy vamos a hablar de algo que es esencial para cualquier trader o inversor, ya sea que estés comenzando o tengas experiencia: los índices financieros. En los próximos minutos vamos a profundizar en cada tipo de índice, exponiendo ejemplos específicos y cómo puedes utilizarlos en tu estrategia de inversión. Así que asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna actualización. Un índice financiero es mucho más que solo un número. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender la salud y las tendencias de los mercados. Pero, ¿qué son exactamente los índices financieros y cómo funcionan? Eso es lo que vamos a desglosar hoy de una manera sencilla y directa. Primero, veamos qué es un índice. En términos simples, un índice es un indicador que se utiliza para medir y reportar cambios en un conjunto específico de valores o datos. En el mundo financiero, un índice representa la composición y el rendimiento de un grupo seleccionado de activos. Los más conocidos son los índices bursátiles, que agrupan una selección de acciones para reflejar el estado y las tendencias del mercado de valores o sectores específicos de la economía. Vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de índices financieros que existen y cómo pueden ser útiles para ti. Tipos de índices financieros. Índices del mercado de valores. Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 grandes empresas industriales de Estados Unidos. Es uno de los índices más antiguos y conocidos y a menudo se lo considera un barómetro de la economía estadounidense. Standard & Poor's 500. Incluye 500 de las mayores empresas cotizadas en bolsa en Estados Unidos. Es ampliamente utilizado por los inversores para evaluar el rendimiento general del mercado estadounidense. Nasdaq Composite. Compuesto principalmente por empresas de tecnología, este índice es el preferido para seguir el sector tecnológico y empresas de alto crecimiento. Sigamos con los índices de bonos. Barclays Capital Aggregate Bond Index, un índice global que incluye una variedad de bonos gubernamentales, corporativos y municipales. JP Morgan Emerging Market Bond Index, específico para bonos de mercado emergentes, proporcionando una visión del rendimiento de la deuda en estas economías. El siguiente que hablaremos son los índices sectoriales. Índices de tecnología, como el Nasdaq Technology Sector Index, que se centra en las empresas del sector tecnológico. Índices de salud, que agrupan acciones de empresas del sector salud, ofreciendo una visión sobre el rendimiento de este sector en particular. Por último, tenemos los índices globales. MSCI World Index incluye acciones de múltiples países y proporciona una visión del rendimiento de los mercados de acciones a nivel mundial. Parte 2. ¿Cómo se calculan y se utilizan los índices financieros en el análisis del mercado? ¿Cómo se calculan y para qué se utilizan estos índices? Primero, vamos a hablar sobre cómo se calculan los índices financieros. Este proceso puede parecer complicado, pero vamos a desglosarlo en pasos sencillos para que sea fácil de entender. Cálculo de índices financieros. Selección de componentes. El primer paso en la creación de un índice es seleccionar los activos que lo compondrán. Esto puede basarse en varios criterios como la capitalización del mercado, la liquidez o el sector económico. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 incluye 500 de las mayores empresas de Estados Unidos seleccionadas por su tamaño y liquidez. Métodos de ponderación. 1. Ponderación por capitalización de mercado. En este método, los activos se ponderan en función de su valor de mercado total, es decir, el precio de la acción multiplicado por el número total de acciones en circulación. Los índices como el Standard & Poor's 500 utilizan este método, lo que significa que las empresas más grandes tienen más influencia en el movimiento del índice. Pongamos un ejemplo. Si una empresa A tiene una capitalización de mercado de 100.000 millones de dólares y otra empresa B tiene una capitalización de 10.000 millones de dólares, la empresa A tendrá un mayor peso en el índice. Esto significa que cualquier cambio en el precio de las acciones de la empresa A afectará más al índice que un cambio en el precio de las acciones de la empresa B. 2. Ponderación igual. Cada activo en el índice tiene un mismo peso, independientemente de su tamaño. Esto permite que las empresas más pequeñas tengan un impacto proporcional mayor en el índice. Otros métodos de ponderación. Existen otros métodos de ponderación como la ponderación por ingresos, por dividendos o por factores específicos como la volatilidad o criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Cada método tiene su propia forma de reflejar el rendimiento del mercado o sector que representa.
3. Rebalanceo y reconstrucción. Los índices se revisan periódicamente para asegurar que reflejan con precisión el mercado o sector que representan. Esto puede implicar agregar o eliminar componentes, así como ajustar sus ponderaciones. Por ejemplo, si una empresa ya no cumple con los criterios de inclusión del índice, puede ser reemplazada por otra que sí los cumpla. Ahora que entendemos cómo se calculan, veamos cómo se utilizan los índices financieros en el análisis del mercado. Uso de índices financieros en el análisis de mercado. 1. Benchmarking. Uno de los usos más comunes de los índices es como benchmarks. Los inversores y gestores de fondos utilizan índices para comparar el rendimiento de sus inversiones. Por ejemplo, un fondo de inversión que busca superar el rendimiento del mercado de acciones de Estados Unidos podría usar el Standard & Poor's 500 como benchmark. Si el fondo supera consistentemente al Standard & Poor's 500, se considera que está gestionando de manera efectiva. Estrategias de inversión pasiva. Los índices son la base para las estrategias de inversión pasiva, como los fondos indexados y los CFTs. Estos productos replican la composición de un índice, permitiendo a los inversores obtener exposición diversificada a un mercado o sector con menores costos de gestión y sin necesidad de seleccionar acciones individuales. 3. Análisis de tendencias del mercado. Los índices ofrecen una visión clara de las tendencias del mercado y la salud de la economía. Los movimientos en los índices pueden indicar la dirección general del mercado y señalar cambios en el sentimiento económico o empresarial. Por ejemplo, un índice de acciones tecnológicas puede indicar cómo está evolucionando ese sector en particular. 4. Gestión de riesgo. Los índices de volatilidad, como el VIX, proporcionan información sobre la volatilidad esperada de los mercados. Esto es crucial para la gestión de riesgo. Los inversores utilizan estos índices para ajustar sus carteras en anticipación a la volatilidad del mercado, protegiendo sus inversiones contra movimientos de mercados adversos. 5. Asignación de activos. Los índices proporcionan una visión clara de diferentes clases de activos y sectores, ayudando a los inversores a tomar decisiones sobre la asignación de activos en sus carteras. Por ejemplo, los índices de bonos, acciones y materias primas proporcionan información sobre el rendimiento relativo de estas clases de activos, ayudando a los inversores a decidir cómo distribuir su capital para optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo. 6. Indicadores económicos. Algunos índices son utilizados como indicadores económicos. Por ejemplo, un índice que mide el rendimiento de las empresas de construcción puede proporcionar información sobre la salud del sector inmobiliario y, por extensión, de la economía en general. En resumen, los índices financieros son herramientas multifacéticas en el análisis del mercado. Nos proporcionan datos cruciales para la toma de decisiones, la evaluación del rendimiento y la composición de las tendencias económicas y del mercado. Si encontraste útil esta información, no olvides darle like y dejar tus comentarios sobre qué te está pareciendo el video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. En el siguiente segmento profundizaremos sobre el índice tecnológico Nasdaq 100. ¿Qué es el Nasdaq 100? Por último, vamos a hablar y profundizar sobre uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, el Nasdaq 100. Si alguna vez te has preguntado qué es este índice, por qué es tan relevante y cómo puede influir en tus decisiones de inversión, este es el lugar correcto. Empecemos. El Nasdaq 100 es un índice bursátil que incluye 100 de las mejores empresas no financieras cotizadas en el mercado Nasdaq. Este índice es ampliamente reconocido y utilizado por inversores de todo el mundo para medir el rendimiento del sector tecnológico y de innovación, aunque también incluye empresas de otros sectores como el de bienes de consumo, salud y biotecnología. Vamos a desglosar esto para entender mejor qué lo hace tan especial. El Nasdaq 100 está compuesto por 100 de las mayores empresas no financieras listadas en el Nasdaq. La selección de las empresas se basa en su capitalización de mercado y el índice se revisa anualmente para asegurar que sigue siendo representativo de las empresas más grandes y más activas. Algunas de las empresas más conocidas en el Nasdaq 100 incluyen Apple, Amazon, Microsoft, Google o Alphabet y Facebook o Meta. Características del Nasdaq 100: enfoque tecnológico e innovación. Aunque el índice incluye empresas de varios sectores, tiene una fuerte inclinación hacia el sector tecnológico, lo que lo hace particularmente atractivo para inversores interesados en este sector. Al igual que muchos otros índices importantes, el Nasdaq 100 utiliza una metodología de ponderación por capitalización de mercado. Esto significa que las empresas más grandes, en términos de valor de mercado, tienen una mayor influencia en el rendimiento del índice. Exclusión de empresas financieras. A diferencia de otros índices como el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100 excluye específicamente a las empresas del sector financiero. Esto lo diferencia y lo hace más enfocado en sectores específicos como la tecnología,
la biotecnología y los bienes de consumo. Uso del Nasdaq 100 en inversiones. El Nasdaq 100 es utilizado por inversores y gestores de fondos como un benchmark para el rendimiento de las empresas de alta tecnología y de crecimiento rápido. Además, es la base para varios productos de inversión incluyendo 1. Fondos cotizados en bolsa o EFTs. El EFT más conocido que sigue al Nasdaq 100 es el Invesco QQQ EFT, que permite a los inversores comprar una participación en todas las empresas del índice a través de una sola transacción. 2. Fondos indexados. Varios fondos indexados replican el rendimiento del Nasdaq 100, proporcionando a los inversores una forma de invertir en las principales empresas no financieras del Nasdaq. Importancia del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es considerado un importante barómetro del sector tecnológico y de las empresas orientadas a la innovación en Estados Unidos. Dado el papel central de la tecnología en la economía moderna, este índice es especialmente relevante para evaluar el rendimiento y las tendencias de este sector crucial. También es un indicador de la salud del mercado. Debido a la presencia de empresas líderes en el índice, el Nasdaq 100 es a menudo visto como un indicador de la salud y la dirección del mercado de acciones más amplio, especialmente en lo que respecta a empresas de crecimiento y tecnología. En resumen, el Nasdaq 100 no solo es una herramienta vital para los inversores interesados en el sector tecnológico, sino que también ofrece una visión general del rendimiento de algunas de las empresas más grandes e innovadoras del mundo. Esto lo convierte en un índice indispensable para cualquier persona interesada en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si encontraste útil esta información, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y así hemos concluido nuestro recorrido por el fascinante mundo de los índices financieros. Hemos explorado los diversos tipos de índices, entendiendo sus roles y funciones en el análisis del mercado. Luego nos adentramos en los detalles del Nasdaq 100, un índice crucial para evaluar el rendimiento de algunas de las empresas tecnológicas más grandes y dinámicas del mundo. Recordemos que los índices financieros no solo son herramientas vitales para los inversores, sino que también actúan como barómetros de la salud económica y del mercado. Ya sea que estés empezando en el mundo del trading o seas un inversor experimentado, comprender cómo funcionan estos índices y cómo se utilizan puede darte una ventaja significativa en tus decisiones de inversión. Esperemos que este video te haya proporcionado una comprensión más profunda y clara sobre los índices financieros y el Nasdaq 100. Si te gusta este contenido, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Además, nos encantaría escuchar tus opiniones y preguntas en los comentarios. ¿Qué temas te gustaría que cubriéramos en el futuro? También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más consejos, actualizaciones y contenido exclusivo sobre finanzas y trading. Tu participación es fundamental para nosotros, así que no dudes en unirte a nuestra comunidad y compartir este video con tus amigos y familiares interesados en el mundo de las inversiones. Hasta la próxima semana.